Me llamo Sofía y nací en Madrid. Llevaba una vida bastante normal, con sus altos y bajos, hasta que un día todo cambió de una manera que jamás imaginé. Era una tarde tranquila, estaba en casa cuando de repente sentí un fuerte dolor en el pecho. Lo siguiente que recuerdo es el caos, la ambulancia, las luces y finalmente la oscuridad total. Al despertar, no estaba en mi casa ni en un hospital. Me encontraba en un lugar desconocido, una especie de sala enorme, fría y vacía, pero había algo en el aire, una sensación de juicio inminente que me estremecía. Frente a mí apareció una figura, no sabría decir si era humana o algo más. No habló, pero de alguna manera entendí que estaba en una especie de purgatorio, un lugar de tránsito donde las almas tienen que tomar decisiones cruciales. No sabía cómo había llegado allí, pero lo que sí sabía era que mi tiempo había terminado, o al menos eso creía. Me explicaron que cada decisión que tomara en ese lugar definiría el destino de mi alma. Sentí miedo, no estaba preparada para enfrentar algo así. La primera prueba fue simple pero devastadora. Me mostraron un momento de mi vida donde herí profundamente a una amiga por orgullo. Tuve que decidir si estaba dispuesta a perdonarme por eso o si iba a cargar con esa culpa para siempre. Reviví ese momento como si fuera real, el dolor, la ira, todo estaba ahí. Al final, decidí que no podía seguir castigándome por errores del pasado y con esfuerzo dejé ir el resentimiento. Pero apenas tomé esa decisión, una nueva prueba surgió, esta vez fue mucho más difícil. Vi a mi padre con quien no hablaba desde hacía años por una discusión que habíamos tenido. Él estaba allí frente a mí, esperándome, y de alguna manera sabía que la elección era si lo perdonaría o no. Luché con eso durante lo que parecieron horas, reviviendo todos esos años de silencio, las palabras no dichas, el orgullo que ambos habíamos cargado. No era solo una elección sobre él, también lo era sobre mí misma. Finalmente tomé una respiración profunda y con lágrimas en los ojos, decidí que lo perdonaba, que estaba dispuesta a dejar ir todo lo que nos había separado. Al tomar esa decisión, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, pero las pruebas no habían terminado. La última elección fue la más extraña de todas. Me mostraron una versión de mí misma, una Sofía que había vivido una vida completamente diferente, una vida llena de amor, de alegría y de decisiones sabias. Tuve que decidir si aceptaba que no siempre había tomado las mejores decisiones, que había fallado en muchas cosas, pero que eso no definía quién era. Fue un momento de profunda reflexión y finalmente decidí aceptar mi humanidad, mis errores y mis aciertos como parte de mi viaje. Después de eso, todo se volvió borroso, el purgatorio desapareció y desperté de golpe. Estaba en mi cama, cubierta de sudor y con el corazón latiendo rápidamente. Me tomó un momento darme cuenta de que todo había sido un sueño, pero no un sueño cualquiera. Sentí que había aprendido algo profundo, algo que necesitaba escuchar desde hacía mucho tiempo. La experiencia me cambió. A partir de ese día busqué reconectar con mi familia, con mis amigos, y sobre todo, me esforcé por vivir una vida más consciente de mis acciones y decisiones. Aunque al final todo fue una creación de mi mente, las lecciones que me dejó fueron tan reales como la vida misma. No sé si el purgatorio existe en la forma en que lo experimenté, pero sí sé que la vida nos da oportunidades de redención, de perdón y de cambio, si estamos dispuestos a enfrentarlas. Después de despertar de aquel sueño tan real, me quedé inmóvil en la cama, procesando lo que acababa de vivir. Mi corazón aún latía con fuerza, como si acabara de escapar de algo más grande que yo misma. Pasé días dándole vueltas a lo que había sucedido. Aunque fuera un sueño, las emociones, las decisiones y las lecciones que había enfrentado se sentían tan tangibles como cualquier otra experiencia de mi vida. No podía ignorarlo. Lo primero que hice fue buscar el teléfono y llamar a mi padre. Después de tantos años de distanciamiento, había llegado el momento de reconciliarnos. Las primeras palabras fueron torpes y cargadas de emoción, pero a medida que hablábamos, algo comenzó a sanar en ambos. Nos disculpamos no solo por la discusión que nos había separado, sino por los años de silencio que habíamos permitido que crecieran entre nosotros. Fue una conversación larga y llena de lágrimas, pero al colgar el teléfono, sentí una liberación que no había sentido en mucho tiempo. Ese fue el primer paso hacia algo más grande. Con el tiempo empecé a tomar más decisiones conscientes sobre mi vida. Visité a la amiga que había herido años atrás y le pedí perdón. Aunque ella ya había sanado esa herida,
mi disculpa nos permitió reconectar y recuperar la amistad que habíamos perdido. Fue como si, poco a poco, las piezas de mi vida comenzaran a encajar de nuevo. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que me costaba enfrentar las cosas que había visto en ese purgatorio de mi mente. Había momentos en los que la culpa volvía, en los que dudaba de mis decisiones, pero entonces recordaba aquella versión de mí misma que vi en el sueño, la versión de Sofía que había vivido una vida llena de amor, sabiduría y alegría. Ese recuerdo me mantenía firme, me recordaba que aunque no siempre había tomado las mejores decisiones, siempre tenía la oportunidad de cambiar el rumbo. Un día decidí compartir mi experiencia con un grupo de amigos cercanos. Nos reunimos en una cafetería en el centro de Madrid, y mientras tomábamos café, les conté con detalle lo que había vivido en aquel sueño. Al principio algunos se mostraron escépticos, otros estaban intrigados, pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que comenzaron a compartir experiencias similares. Historias de sueños intensos, de visiones, de encuentros con seres queridos ya fallecidos. Me di cuenta de que aunque mi relato parecía único, muchos otros también habían tenido momentos que los habían marcado profundamente. Con el tiempo empecé a buscar más información sobre lo que había vivido. Leí sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre relatos de personas que habían estado en coma y despertado con historias asombrosas. Aunque no había pasado por una experiencia tan extrema, lo que me sucedió parecía encajar en esa categoría de vivencias que te transforman para siempre. A partir de ese momento mi vida tomó un nuevo rumbo. Decidí dedicar más tiempo a lo que realmente importaba, mi familia, mis amigos, mi bienestar espiritual. Comencé a meditar, a practicar la gratitud diariamente y me di cuenta de que el verdadero cambio no viene de grandes gestos heroicos, sino de las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Han pasado varios años desde aquel sueño, pero todavía pienso en él a menudo. Cada vez que siento que estoy perdiendo el rumbo, cierro los ojos y recuerdo aquel túnel de luz, aquel lugar donde mi alma fue puesta a prueba. Y me digo a mí misma que siempre tengo la opción de elegir el camino correcto, de perdonarme y de seguir adelante. Puede que nunca sepamos con certeza qué sucede después de la muerte, pero lo que sí sé es que las decisiones que tomamos en vida son las que definen quiénes somos y qué dejamos atrás. Y ahora, más que nunca, estoy decidida a vivir una vida de la que pueda estar orgullosa.